Y te cuento, yo soy el hermano negro de la familia, Claro. el que tiene la piel oscura, porque mi hermano el segundo era blanco, pelo Claro. castaño. Hasta mi padre en un determinado momento llegó a dudar de que sea hijo de él. Te lo digo, mi madre quería que yo sea sacerdote. Desde muy chiquito era yo el monaguillo. En la capilla del hospital que quedaba a Claro. una cuadra de mi casa, no lo pensé seriamente. Yo Muy pecador asistía- para ser sacerdote. No tanto pecador. pero te digo, Marco, Ya. pero yo no llegué por convicción de adorar a Dios. Y Ya. te confieso, Ya. habían dos muchachas espectaculares que eran hijas de mis profesores del colegio, supuestamente atlético. Y te cuento Ah, adicionalmente, claro, eras deportista, ¿ya? algunos compañeros míos mayores del colegio Ajá. optaron por la carrera o militar o policial y Ya. llegaban a Guaranda con el uniforme Claro, de rapados y con el uniforme parada. de parada y las mujeres enloquecían. Pues Claro. yo decía, eso es lo que quiero yo, pues, eso es lo que me Claro. merezco yo. Obviamente Mínimo. decía, eso es lo que me merezco. Entonces mi padre dice, estudia periodismo, o sea, este año. Le digo, Veamos. no es que me convence, pero ingreso, hermano. Ya. Paso el preuniversitario, voy a primer año y en el primer año me topo con una cantidad de colegas que ahora son colegas periodistas que ya estaban en el ejercicio. Ya, Ahí claro. estudiábamos los yamingos que llegábamos en bus y los que llegaban, me acuerdo Verónica Corral, llegaba el papá en un Mercedes-Benz a dejarle dejarle a a la la hija. guagua y la guagua tenía que pisar el suelo y con dificultad, o sea, bueno, después Verónica se hizo nuestra amiga. Verónica nos va a ver en el podcast. Sí, ¿ah? sí, sí, estoy seguro. Y también estaba María Amparo Lazo, que Ya. entiendo fue sobrina nieta del presidente Galo Plaza Galo Lazo. Plaza Lazo. Y cuando mis compañeros me dicen, queremos que te incorpores al stop de periodistas deportivos, entonces me digo, ya, maravilloso, pues, o sea, ya, ¿y sabes qué tenía que hacer en la radio? Dar la hora. Decía, Café Press 2, informa la hora. Café Minerva, me parece que era. Estabas feliz Informa ya la cuando hora. decías. Y le decía, tía, escucharame, porque a las 12:30 del día voy a salir al aire. Decía eso y no aparecía nunca más. No aparecía nunca más. Pero yo no soy periodista por elección, soy periodista por convicción. Porque me convencí. Claro. Dije, no, esto es lo mío. Pues, aquí Claro, me- sí, yo, como tú sabes, yo no regalo el micrófono a nadie. Yo siempre estoy cuestionando. No es que yo hago una pregunta y me voy al baño o me tomo un café y regreso. No, yo estoy... Me gusta una entrevista picadita, que sea interesante, con repreguntas. Y yo jamás he hecho concesiones. Y te digo, el señor Jorge Glass Espinel, le piden una entrevista con Wilson Moposita para el señor Jorge Glass. Claro. Al Recuerdo señor- esa parte. Al señor Mauricio Rivas le dicen, Mauricio, puta, queremos que Moposita le entreviste Yeah. en este instante difícil, no sé qué. Claro, no hay problema. Pero yo no le puedo controlar al negro. O sea, sea, si quieren, vaya. Vas al espacio y tú, las reglas marca Wilson, porque los contenidos yo no Claro. me meto, porque además es miembro del directorio de la UNP, de la Unión Nacional Claro. de Periodistas, y yo no quiero tener problemas con él. Pero querían que sea una entrevista para lavarle la cara al señor. Y sabían que conmigo eso no iba a pasar. Claro. Pero querían el espacio porque era un espacio De mucha modestia. audiencia. Modestia aparte, Ah. era un espacio que reventaba en audiencia. Entonces, Todos queríamos estar, al menos nos des un minuto en tu programa. O sea, Mira, yo te digo que el gobierno que más presión tuvo con los medios y más irrespetó a la prensa es el de Rafael Correa, sin lugar a dudas. Hay muchos que han ejercido presión, pero no se han atrevido a pedir la cabeza de nadie. Esta perita en dulce, que era el Lenín Moreno, que tenía Claro. una gran imagen, y de candidato a la vicepresidencia a Jorge Glass, porque asumían que el estado de salud de Lenín Moreno Aún era así la- delicado claro. y que iba a apartarse en y determinado aún así momento la e iba a tabó subir. duro, ¿no? ¿Crees que este gobierno tiene los tintes de Correa? ¿Con otra perspectiva? Hay muchos que dicen que mientras más combate al correísmo, más se parece a él, Ya. al correísmo. Pero Ajá. yo creo que sí hay matices, porque el poder Marea. es como el vino, pues hay que tomarle a sorbos, porque si Claro. se toma de golpe se marea. Y el poder hay que tomarlo a sorbos. ¿Qué te pareció lo de Bucarán? Bucarán yo creo que fue un irreverente. Sí. Yo creo que Bucarán ¿Era loco? histriónico, tenía un estilo, pero lo que más ¿Estuvo perjudicó, loco?
Yo creo que sí tenía tintes de locura, pero no sé si se hacía el loco, porque bastante cuerdo que era para hacer sus cosas. Conozco a Yamil Maguad, al expresidente, que las decisiones más importantes en la historia del país, en la historia reciente, fueron tomadas por él. La dolarización. Dolarización, la paz con el Perú, 2. Y tercero, hasta ahora permanece el bono de la pobreza, que así fue bautizado por Maguad. Yo al micrófono jamás dije voten por Correa, nunca. ¿Y en lo personal? Yo voté por Correa, la primera vez, pero nunca más. Esto es primicia. Sí. Yo voté por Correa, la primera vez, pero yo nunca al micrófono dije voten por Correa. Claro. Jamás. No, Carlos tampoco lo dijo, pero bueno, en el mensaje editorial... Carlos sí lo dijo. O sea, Correa persiguió mucho a los periodistas. ¿Solo a los periodistas? Yo creo que persiguió mucho más a todos, a los opositores, pero... Al movimiento indígena también. Claro, por favor, si eso fue notorio, público, inocultable. A los periodistas les siguió persiguiendo porque jamás pudo vencerlos. ¿No eras la prensa corrupta que dicen los sectores sociales? Los sectores sociales han repetido una idea que vendió Rafael Correa. Yo creo que hay, como en todas las actividades, deben haber periodistas corruptos. Yo, a través de tu podcast, que es bastante consumido, te digo, si es que alguien sabe que a mí alguien me ha torcido mi forma de pensar o mi forma de actuar a través de los medios de comunicación, porque me pagaron algo, que lo denuncie y que me lo pruebe. Yo te digo con absoluta frontalidad, nunca ni han intentado siquiera sobornarme. Hay un paro focalizado. ¿Crees que es un fracaso? Yo creo que es un fracaso en la medida de que no es un paro nacional y es un fracaso en la medida de que los propios indígenas, me refiero a Leonidas Issa, desde mi punto de vista, está boicoteando esta paralización. ¿Crees que está boicoteando? Yo sí. ¿Por qué crees? El señor Marlon Vargas fue elegido presidente de la CONAIE con el apoyo de ADN. Del presidente. Del presidente. Los asambleístas de Pachacutic apoyaron y siguen apoyando algunos al bloque oficialista. Del gobierno. Del gobierno. Marlon Vargas y los amazónicos apoyaron al presidente en la segunda vuelta, cuando tenían que optar por Luisa y fueron abiertamente apoyando. No fue elegido Leonidas Issa, pese que se cambiaron algunos estatutos para que sí pueda ser elegido. Hizo los esfuerzos. Ahora Issa está diciéndoles, enrostrándoles a las bases que un llamamiento a un paro nacional hecho por el señor Marlon Vargas no tiene acogida y que es focalizado. Cuando él convoca, va a decir, podrá decir, miren lo que sucedió en el 2019 y miren lo que sucedió en el 2022. Y no me crea, pero que a lo mejor él, con estos elementos, capaz que vuelve otra vez. Sin filtros con Marco, el podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Por supuesto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube, @Sin Filtros con Marco, y además todos los aliados que tenemos para retransmitir. TV Puruá, Canal 38, una red de radios comunitarias, y además también Taquic TV y La Voz de Paquito. Síganos también en las redes sociales. Hoy tenemos un invitado muy especial que ha hecho historia en el ámbito de la comunicación a nivel nacional. Ha estado en la radio, ha estado en televisión, ha estado en medios nacionales e internacionales también como corresponsal, pero sobre todo ha sido testigo de la historia del Ecuador. Me refiero a un gran amigo, Wilson Moposita, que lo tenemos hoy aquí presente y vamos a hablar sobre la trayectoria. Bienvenido, Wilson. Muchas gracias. Para mí es un honor, Marco, poder estar al otro lado, el alguacil alguacilado. Gracias por convidarme. Te veo nervioso. Este espacio. Sí, uno se pone nervioso porque siempre está del otro lado, el que hace las preguntas. Claro. Y no, estoy dispuesto abiertamente a responder las preguntas, las que tú requieras, si es que las puedo responder con mucho gusto, con mil cariño. Bueno, Wilson, a ver, vamos a empezar con una primera perspectiva.
¿De dónde eres tú? Yo nací en Guaranda, Guarandeño. Guarandeño, provincia de Bolívar, en el centro ¿Ya? de la ciudad de Guaranda, a 3 cuadras del Parque Central, Ajá. en una parte posterior al Hospital Viejo, ¿Ya? el Hospital del Niño Jesús se llamaba, ahora es Alfredo Noboa Montenegro, y a ese edificio está ocupado, el edificio histórico está ocupado, Ajá. entiendo yo, para otro tipo de menesteres culturales, el municipio así lo ha destinado. Pero nazco en Guaranda hace mucho tiempo, yo ya casi cumplo 60 años, 59 años estoy cumpliendo y estoy ya subiendo. Estoy a punto de llegar al piso 6, mi estimado Marco. Vamos en ese camino. ¿Te gustan las tortillas y el chihuil? Las tortillas espectaculares, las de maíz sobre todo. Claro. Las de trigo son ricas, pero las de maíz que Ya. hacía mi abuela, espectaculares. Y en Bolívar, en todo Bolívar, tú debes haber visitado porque eras Claro. un dirigente nacional. En San Pablo de Atenas, Ajá. en Chimbo, en San Miguel, tortillas espectaculares, unas tortillas de maíz con queso y le hacen las señoras, las damas en la provincia de Bolívar con una masa con queso y papa majada Ya. en el interior de la tortilla, con un Riquísimo. café pasado. Riquísimo. Cuéntame de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez, tu escuela? Mi niñez, yo nazco en un hogar de clase media. ¿Ya? Mi madre auxiliar de enfermería, mi Ya. padre policía. Ujú. Y vivo una vida tranquila, no diría con necesidades insatisfechas, yo creo que tampoco con opulencia. Carencias, ¿no? Con un roce social mediano y con satisfacciones con alimento en la mesa, Ujú. con abrigo en la cama, es decir, sin necesidades apremiantes, no en un estado de pobreza, sino en un estado mediano de holgura que me dieron mis ¿En padres. qué escuela subiste? En la escuela fiscal Gustavo Lemos Ramírez, de un escritor bolivarense, Gustavo muy Lemos. Ahora ya entiendo que ya esa escuela no existe, es una escuela fiscal en donde me formé en mis primeros criterios, mis primeros estudios. Me parecía una niñez bastante interesante, tuve la posibilidad de practicar baloncesto, que es el deporte que siempre me gustó. Carambas. Yo fui seleccionado de la provincia de Bolívar, fui seleccionado de los 2 principales colegios más importantes de la ciudad de Guaranda. ¿Ya? Y ¿Y el colegio en qué tuviste? estuve en un colegio católico ¿Ya? que se convirtió ahora en fiscomisional, un colegio de una congregación internacional que se llama Verbo Divino, ¿Ya? un colegio de una congregación de Arnoldo Jansen, un alemán Ajá. católico, y nos permitió, te comento, nos permitió tener experiencias con sacerdotes alemanes, irlandeses, españoles. Te cuento que se inició en el sacerdocio en la ciudad Ya. de Guaranda, en el Colegio Verbo Divino, un expresidente de Paraguay, Ah, carambas. Fernando Lugo. ¿Ya? Fernando Lugo fue de la congregación del Verbo Claro. Divino. Por eso vino a visitar cuando Por fue favor. presidente, ¿no? ¿Ya? Él fue sacerdote, se inició en el Colegio Verbo Divino en la ciudad de Guaranda y luego estuvo en una comunidad del cantón Echandía, que ahora tiene conflicto por el tema minero en Bolívar. Pero te digo, tuvimos sacerdotes con una visión de la formación educativa espectaculares. Ahí recuerdo, por ejemplo, a Víctor Jara, un sacerdote chileno que fue también rector del Colegio Verbo Divino en Santiago, Ya. en donde estudió Alberto Plaza, el cantante chileno. Tuvimos en algún momento un encuentro y conversamos sobre el tema. Gente de primera, ¿no? Francisco de la Jara Jara. se llamaba el sacerdote. Tuvimos un sacerdote alemán que se llamaba Hugo Popping, sacerdotes irlandeses como Nicolás Cassidy, Patricio Barn, que después estuvieron recorriendo por el mundo en esta congregación. Una formación, gracias a Dios, con interesantes perspectivas, tanto en lo... ¿Valores? Sí, valores, en lo Principios. moral, en lo ético y también en la formación académica. Yo creo que, sin lugar a equivocarme, es el colegio más importante en nivel académico en la ciudad de Guaranda y en la provincia de Bolívar, junto con el Pedro Carbo, que es un colegio fiscal, en donde también cursé un año
porque no era tan disciplinado yo en el colegio. Los sacerdotes me sacaron del colegio y tuve que ir un año al Pedro Carbo y regresar al Verbo Divino a graduarme en el colegio ¿Y por qué te sacaron? Porque yo era indisciplinado, yo era un tipo rebelde, yo jamás era el tipo aplicado, que tenía 20 sobre 20, 10 sobre 10 en ese entonces. Yo tenía o 7 y en algunos casos rojo. Tú sabes lo que es el bombero. rojo, ¿no? Era un bombero abajo de 7 y me tocaba en algún momento al supletorio. Y en el colegio, quienes tenían 3 rojos en la libreta Se quedaban de año. tenían que salir del colegio. No había caramba. cupo para el colegio. Entonces, eso fue uno de los factores que contribuyó para que tenga que salir del colegio. Y te cuento, yo no era tan aplicado y no tengo vergüenza en decirlo. Claro. Yo perdí un año en el colegio. Además es la vida, Sí. la vida que ha pasado, ¿no? Perdí un año en el colegio y tuve que repetir el 5º curso en el colegio Ya. Pedro Carbo. Pero como yo era un basquetbolista destacado, y Claro. malo que yo lo diga, yo fui a jugar en la selección de básquet del Pedro Carbo y enfrenté al Verbo Divino. Y le ganamos el campeonato al colegio de mis amores, con mi contingente, porque yo jugaba ¿Fue como revancha, armador. desquite? No, lo que pasa es que yo, O como el dicho dice, en desquite no hay venganza. claro, yo jugué en el Pedro Carbo Ya. en el 5º curso y en el 6º curso jugué en el Verbo Ya. Divino, porque yo regresé a graduarme en ese colegio Ya. y me dio muchas satisfacciones. Ese colegio es Espectacular. un colegio, ¿qué te digo? ¿Pero regresaste por tu voluntad o No, tus no, padres no. te lo decían? Mi padre me castigó, Claro. llevándome al Pedro Carbo. Y te cuento. Ahí no había anécdotas. esa ley todavía complicada que decía si te pega el papá, pues puedes ir a denunciarlo. No, nada. El papá te alzaba la voz y listo. Mira, Ya. mi padre era policía, yo te comentaba. Ya, claro. Y el colegio Pedro Carbo tenía un uniforme caqui, Ya. igualito al del policía. Ya. Y sabes que mi padre me castigó y mi padre es mucho más pequeño que mí. Mi padre Ya. es más pequeño. Yo cuando tenía en 5º curso era más alto que mi padre. Y mi padre me castigó haciéndome vestir el uniforme de él, que además era manga corta de los policías, y el colegio tenía el uniforme manga larga. Y tenía que hacerlo porque era un castigo. Y Claro. me partió el corazón porque tenía roce con otros compañeros y me veían como raro, ¿no? Pero además eras la pesadilla de tu papá. Imagínate alguien con una formación militar o policial, es todo organizado, correcto. Cuéntame esa vida de tu familia. Mi padre, como los padres antiguos, Tú eres el primer hijo. el primero, Claro. mi padre, como todos los padres antiguos, decía que la disciplina se impone. Ajá. Claro. Y no es que yo tenía la prerrogativa de decirle no quiero esto, no quiero hacer esto No, otro. No. no. Mi padre imponía y era la palabra sagrada. Claro. No había quien le discuta y cuando él tomaba una decisión así se hacía. Y tu madre no salía en favor tuyo. Mi madre sí, mi madre, como decía, era la alcahueta. Mi madre, Como en todo lado. cuando no Claro. teníamos, mira, a mí me gustaba mucho, en el colegio que estudié yo, había Ajá. gente con mucho poder adquisitivo. Ya. El hijo del prefecto, el hijo del diputado, tenían recursos mayores a los Más que yo que tenía. suficientes. Entonces, yo en ese entonces recuerdo que había unas zapatillas de una marca espectacular que se ponían únicamente los que tenían dinero. Claro. Mi padre me compraba unas zapatillas Venus. Las Venus, las... Sí, las Kid. Ajá, las Kid. Entonces, mi padre era policía y andaba por todo el país, le daban el pase aquí, allá, Claro. por acá. Tú no ibas con tu padre. No, No. Mi madre siempre se mantuvo en Guaranda. Y mi Ya. madre, como trabajaba en el hospital, ella tenía sus ahorros y me compraba las zapatillas para estar a la altura de mis compañeros, Claro. hijos de autoridades en Claro. ese entonces. Entonces me sentía feliz, pero cuando llegaba mi padre yo tenía que esconder esas zapatillas y utilizar las zapatillas que me dio mi padre. Claro. Esa era la consigna. Y claro, mi mamá decía, yo soy alcahuete porque te quiero mucho, me Claro. quería demasiado, me mimaba, yo era el preferido de mi madre, ¿no? Claro. Entonces, eso te cuento como anécdota. Qué interesante. Recuerdo como si fuera ayer que mi madre me daba este tipo de preferencias por sobre Ajá. mis otros hermanos. Y te cuento, yo soy el hermano negro de la familia, Claro. el que tiene la piel oscura, porque mi hermano el segundo era blanco, pelo Claro. castaño,
Hasta mi padre en un determinado momento llegó a dudar de que sea hijo de él. Te lo digo. ¿En serio? Pero como castigo, mira, como castigo. Y te cuento esto porque es una anécdota que lo cuenta ahora con cierta Y supongo que ironía. el vecino no era morenito. No. Pero mi madre tuvo un hijo, el primero, moreno. El segundo, blanco y pelo rubio. El tercero, negro. Y el cuarto, igualito al segundo. O sea, igualito. Yo soy descendiente de familia de gemelos. Mi abuela, de parte de mi padre, y mi tía abuela, gemelas idénticas, igualitas, 2 gotas de agua. Mi mamá y mi tía, gemelas idénticas. Mi madre, gemela idéntica, igualita. Y yo tengo 2 hijos gemelos, que son 2 gotas de agua. El uno estuvo en Ecuavisa, Andrés Moposita, no sé si tú... Estuvo lo vi. como 4 años de tiempo. Y el hermano también es periodista. Los 2 son periodistas y ambos son igual, 2 gotas de agua. El uno lleva el pelo largo para diferenciarse y el otro lleva el pelo corto. Complicado. Sí, pasa en las familias donde a mí también yo soy el morenito, soy el último, pero mis hermanos son de tez blanca. Pero usted es blanco para mí, pues. Claro, ni tanto. Vamos a un siguiente paso. Entonces, interesante tu vida, sobre todo en el ámbito de cómo tú lo cuentas, y eso es bueno decirlo, ¿no? Porque alguien viene a algún invitado y dice, yo fui perfecto, o sea, no, creo que la vida es así, ¿no? Yo fui dejado, indisciplinado, le hice sufrir mucho a mi mamá. O sea, yo no te digo que era un tipo correcto. Además, mi madre quería que yo sea sacerdote. Desde muy chiquito era yo el monaguillo. En la capilla del hospital que quedaba a una cuadra de mi casa. O sea, tú te acababas las hostias, me imagino. No tenía acceso a las hostias. Porque si tenía no te que acababas. acolitarle al padre con mi hermano. Era un negro y un blanco. Y el padre era polaco. El padre Aldo Acornero. Vivió en Guaranda casi toda su vida. Entonces tu madre quería que seas sacerdote. Mi madre soñaba con que sea... Yo fui hasta catequista. ¿Pero alguna vez lo pensaste? No, jamás. Nunca. Yo fui catequista. Si estabas vinculado, eras ya monaguillo, ¿por qué no lo pensaste? O sea, no lo pensé seriamente. Muy pecador para ser sacerdote. No tanto pecador. pero te digo, Marco, yo llegué a asistir a unos grupos católicos que eran denominados grupos carismáticos. Pero yo no llegué por convicción de adorar a Dios. Y te confieso, habían 2 muchachas espectaculares que eran hijas de mis profesores del colegio, que me encantaban. Eran rubias, ojos verdes y eran hermosas. Y obviamente... les veía en el colegio y en la tarde había reunión del grupo carismático y ellas asistían, pues, y entonces era maravilloso compartir con ellas, agarrarles de la mano. ¿Eras voluntario? Claro, cuando nos hacían... ¿Y tu mamá ya ahí se creyó que querías ser sacerdote? Claro, mi mamá estaba convencida. Cuando tocaba la oración nos agarrábamos de la mano y yo estaba hecho una fiesta, pues nervioso, sudaba frío. Te Entonces, ponías blanco. Pálido. Claro. Sí, te cuento eso porque ahora que tú me refrescas la memoria, fue muy interesante, fue muy, muy bonita la infancia. Claro, ahora, quisiste ser entonces, ¿no quisiste ser sacerdote y policía? Yo vine acá, ahí te cuento el segundo capítulo. Yo vine acá con la convicción de ser policía. Mi padre tenía, por su relación con la policía, tenía algunos vínculos con generales, con coroneles. Entonces yo vine y compramos el prospecto para la escuela general Enríquez Gallo, que estaba aquí en la prensa. Claro, anteriormente está en la prensa. Entonces, hice una cola, compramos el prospecto, hicimos no sé qué. Y como ya había terminado en julio el colegio, yo asumía que iba a graduarme en julio. Pero, oh sorpresa, porque le puse un sobrenombre a un profesor que ahora ya es fallecido, el profesor me dejó para septiembre. Entonces, compré el prospecto, gastamos en una serie de papeles y finalmente no pude ingresar a la Escuela Superior de Policía. Y mi padre me dice, tú no te vas a quedar de vago. Este año estudia algo, vamos a la Universidad Central, vamos a ver en la Católica qué hay para que tú estudies
y no te quedes de vago este año. Y al siguiente año intentas a la policía. Porque además a mi papá le encantaba la idea de que yo sea oficial de policía. Claro. Entonces decía, pucha, qué buena nota. Claro. Pero tú estabas convencido también. estaba de que... convencido, ¿no? Sí. Es que además era supuestamente atlético. Y te cuento adicionalmente, claro, eras deportista, ¿ya? algunos compañeros míos mayores del colegio Ajá. optaron por la carrera o militar o policial. Y Ya. llegaban a Guaranda con el uniforme Claro, de rapados y con el uniforme parada. de parada, y las mujeres enloquecían. Pues Claro. yo decía, eso es lo que quiero yo, pues, eso es lo que me Claro. merezco yo. Obviamente Mínimo. decía, eso es lo que me merezco. Entonces, Porque como sacerdote hubieras quedado vedado de todo eso. por pues. favor, eso digo, yo jamás pensé en eso, ¿no? Pero te cuento, Ya. mi padre me lleva a la facultad y un primo mío que seguía ingeniería civil me dice, oye, voy a derecho porque yo estudié sociales y estaba cerrado ya. Ya. Entonces no había, bajamos, periodismo, la escuela, porque no era facultad, era escuela de ciencias de la información. Era una escuelita que quedaba a un costado de la facultad de economía, Ya. Claro. en unas prefabricadas eran. Entonces, sí están abiertas las inscripciones. Entonces mi padre dice, estudia periodismo, o sea, este año. Le digo, Veamos. no es que me convence, pero ingreso, hermano. Ya. Paso el preuniversitario, voy a primer año, y en el primer año me topo con una cantidad de colegas que ahora son colegas periodistas que ya estaban en el ejercicio. Ya. Le voy a contar. Ya. Estaba el señor, el hijo de Pancho Moreno, el Alfonso Lazo, que ahora es periodista deportivo, en un Claro. curso al lado. Le veía al Andrés Carrión que daba vueltas por ahí porque ya estaba como 4 o 5 años arriba que mí, creo que estaba haciendo algún trámite para grado, alguna cosa. Ya. Le veía a Juan Carlos Calderón y le designan a Juan Carlos Calderón como coordinador del preuniversitario donde yo Claro, se estaba. hacía antes preuniversitario. Necesitamos al interno Entonces, del Ecuador también, dejar de discutir Gustavo si Is, no somos, sé si ubicas a como Gustavo, dice que fue vulgarmente, asesor, borregos o él también, florindos. el presidente y de la ponernos a trabajar. Asociación ¿Qué de opinas tú Escuelas de ese Ciencias tema? de la Información, Gustavo. Sí. Esa división, Claro. esa polarización. Pero en ese debe quedar tiempo a un no eran lado, figuras. Y lo que debemos hacer, no éramos convertirnos como un llamingos, Sí, toditos. claro, toditos Más que llamingos. sabes Patriotas, quién, ecuatorianos, adicionalmente ni florindos, compañero ni mío de aula, Sí. Esteban yo creo que Michelén, el debemos escritor todos de Diners, aunar y que ha dejarnos escrito de esas varios rencillas, libros, porque claro. Esto no hermano tiene de así. Andrés Michelena, Esto que no fue tiene así. asesor Ojalá- y ministro ojalá- de Lenín Moreno. Lenín Moreno. El Las hermano buenas mayor. ideas. Y de ahí te que cuento, tienen varios de Paulina los Montalto, actores que ahora políticos está y sociales de sean plasmadas en una directora, nueva me parece, de noticias en Televisión Nacional de Chile. Era hija de un corresponsal de una agencia, me parece que la Reuters, aquí en el Ecuador. En el Ecuador. Y la Paulina estudió con nosotros en periodismo. O sea, los duros, los que iban a tomar el tema de la comunicación Es y el que periodismo antes- en Ecuador. Es que antes, Marco, no habían facultades de Era la comunicación. única. Era la única. Ahí Claro. estudiábamos los yamingos que llegábamos en bus y los que llegaban, me acuerdo Verónica Corral, llegaba el papá en un Mercedes-Benz a dejarle dejarle a a la la hija. guagua. Y la guagua tenía que pisar el suelo y con dificultad. O sea, bueno, después Verónica se hizo nuestra amiga. Verónica nos va a ver en el podcast. Sí, ¿ah? sí, sí, estoy seguro. Y también estaba María Amparo Lazo, que Ya. entiendo fue sobrina nieta del presidente Galo Plaza Galo Lazo. Plaza Lazo. O sea, Entonces, los duros, eran- duros, ¿no? era gente que tenía mucho dinero, que tenía posibilidades, y habíamos los otros que éramos los yamingos, los que llegábamos Claro. en bus y cruzábamos el puente peatonal que ahora ya le han derribado Claro. en la Avenida América. Por eso fue una generación que inspiró, porque todo el mundo quería ir a la Faxo. A la Que Faxo. decían, básicamente, es de dónde salen todos los comunicadores y periodistas. Que después se fueron distribuyendo como profesores Claro. en las demás facultades de las demás universidades, porque Claro. después se puso de moda la Y en los la medios carrera, también, sí, ¿no? sí, sí, Unos sí. de directores en televisión, radio. Qué interesante. Pero ¿por qué? Y ahí te olvidaste ya de ser policía. No, pues ahí, mira, me invita un amigo riobambeño, Ya, Guillermo Vallejo, ya. ya fallecido, Armando Bisuete, que después hizo periodismo deportivo, Ajá. y William Vallejo eran ya periodistas deportivos. Ya. Mira, ellos ya hacían un programa de deporte. De deportes. En una radio, tú recordarás, Radio Cosmopolita, que quedaba en Avenida 24 de Mayo. Era un Yeah. lupanar
de Numa Pompilio Castro, era el dueño. Era una radio, Claro. tenías que tú esquivar a las trabajadoras sexuales porque era una A la calle 24 en Sí. ese tiempo. Tocaba esquivar para ingresar a, Claro. a una edificación de esas antiguas, Ya. de Baereque y Carrizo, y ellos hacían un programa deportivo ahí. Pero era radio. Claro, era Ahí radio. no había redes sociales. No, pues que era una radio radio. era radio. O sea, ni televisión, 2 o 3, bueno, 4 canales. Sí, no más. pero ya la televisión Claro. había despegado. En ese entonces el rey de la televisión era Claro. Diego Kendo. Claro. Y estaban naciendo Pero ya. la radio estaba todavía en un punto muy alto, Por ¿no? favor, la radio Claro. era lo máximo. Mira, claro. yo vivía en la casa de mi tía, la gemela, la hermana de mi Ajá. mamá, en San Carlos. Y cuando mis compañeros me dicen, queremos que te incorpores al stop de periodistas deportivos. Entonces me digo, ya, maravilloso, pues, o sea, ya. ¿Y sabes qué tenía que hacer en la radio? Dar la hora. Decía, Café Press 2, informa la hora. Café Minerva, me parece que era. Estabas feliz Informa ya la cuando hora. decías. Y le decía, tía, escucharame porque a las 12:30 del día voy a salir al aire. Decía eso y no aparecía nunca más. No aparecía nunca más. Y te digo, Pero ahí te empezó enamorando el tema del periodismo. jamás me gustó el periodismo deportivo, pero... Ya. Pero me el agarró hecho de bichito. hablar y Sí, estar me ahí. agarró el bichito y- Ya. Y ahí, después, mi primera experiencia ya en un medio de comunicación noticioso fue con Claro. Diego Kendo en Radiovisión. Rodrigo Figueroa, que fue el que anunciaba las sabatinas y después fue también Claro. parte del equipo de Lenny Moreno, Ajá. un señor calvito nomás, era mi compañero. Ya. Y él ya trabajaba en Radiovisión, en la Mientras Checoslovaquia. estudiaba. Estudiaba. Claro. Entonces él trabajaba con Diego Kendo, Diego Kendo. y con Gabriel Espinosa de los Monteros, el hermano de Alfonso, eran Claro. palabra mayor. Me dice Rodrigo, oye, ¿quieres colaborar en Radiovisión como reportero? Está maravilloso, vamos. Claro. Pero no salía mi voz al aire. Yo Bien. iba a la asamblea, al Congreso, grababa a los diputados, les entrevistaba, a veces balbuceaba una claro. pregunta y les entregaba el material para que Que procese el procese y Rodrigo. edite. Ya. Pero me sentía feliz porque estaba ahí Eso como- pasó en tu primer año. en el primer año. Wow, o sea, un proceso muy activo. Yo me quedé loco, por eso Claro. te digo, me atrapó, me sedujo. Yo no soy periodista por elección, soy periodista por Por convicción, convicción. porque me convencí. Claro. Dije, no, esto es lo mío, pues aquí Claro. me siento bien. Entonces, mi papá me dijo al siguiente año, Claro, y que tu papá, o sea, se ha ilusionado con el tema de que seas policía. ¿Qué pasó ahí? me dice mi padre, ¿qué fue ya? Ahora Ya. sí, no, yo ya no quiero saber nada de policía, me quedo acá. Y le Pero, doy ¿y qué gracias di- a Dios. Pero ¿y qué dijo? Mi papá no le gustó, pero mi madre fue la que dijo, hay que respetar lo que dice el guagua. Y donde manda capitán no Sí, manda sí, marinero. Y entonces ahí empieza mi historia. Ya después lo otro, mira, empecé en Radiovisión, Ya. estuve en HSM1, una radio AM que es regentada por los curas oblatos, funcionaba en la parte de atrás de la Basílica del Voto Nacional, era como eslogan HSM1, la voz del santuario del Quinche, Sí, la voz del cuyo santuario. director de noticias era Manolo Escobar. Ya, Manolo, que también ahora otro, hace claro. un programa de música. Manolo estuvo en radio haciendo noticias, pero se destacó porque le gusta la música nacional, le gusta animar, y para animar, usted les lleva Muy bueno. a un escenario, es espectacular. Manolo fue director, ahí trabajaron Mario Duque, que fue director de noticias de Coavisa hasta hace poco. Mario Duque fue mi compañero reportero. Estuvo José Robalino, un reportero que ya entiendo que se ha jubilado. Wilman Sánchez León, estuvo en HSM1 una cantidad de periodistas de los que me acuerdo, a ver, me parece que Jimena Leiva, O sea, casi todos los Rodrigo que... Figueroa, estuvieron buenos periodistas que después fueron a canales de televisión. Claro, o sea, Fuimos fue a una canales de camada televisión y a muy, radios. muy, muy grande. Pero tú ya empezaste a trabajar mientras estudiabas, Sí, ¿ya? ¿Y cuándo vas teniendo este tema de, por ejemplo, en el ámbito noticioso, que es la mayoría de personas que te... ¿Cuál es tu primera experiencia? o sea, ya como reportero Ya, era en el ámbito reportero. noticioso, desde que arrancaba. O sea, el inicio, la patada inicial en el preuniversitario, en el primer año, fue en deportes con mis compañeros. Pero luego, Rodrigo Figueroa en el mismo año me dice... Se envía al Congreso Nacional en ese Congreso. tiempo. Y empieza a picharme el bichito, y entonces empiezo yo ya. ¿Y cuál fue tu primer programa ya como responsable y locutor y periodista de
a ver, tuve un programa que fue solamente los fines de semana en Radio América, cuando recién nacía Radio América. Ya. Hace fu. Entonces, pero eso fue mientras yo trabajaba en una radio del Grupo Isaías, que era Radio Carrusel aquí, Ajá. era reportero. Trabajaba los fines de semana en la radio Esta América, que no escuchaba a nadie en América. Ya. Y luego estuve poco tiempo en un programa solo los días sábados. Solo los días sábados. Solo los ¿Y días era sábados. de qué tema? Político, resumen de noticias y entrevistas. Ya. Entrevistas. Entonces, ahí empiezo a desarrollarme como conductor, digamos. Ajá. Y luego con Luego de ahí. maestros como Andrés Carrión. Con él trabajé en Notioy y después él se fue a Gamavisión y me llevó con él a Gamavisión. Claro. Yo llegué a ser el director nacional de noticias de Gama, Claro. hasta que el señor Rafael Correa me dijo, hágase a un ladito, por favor, porque Claro. necesitamos gente de confianza. Entonces, eso te cuento. Entonces, estuviste en radio. ¿Cuál fue tu mejor situación en radio cuando estuviste? En Notioy me consolido como reportero. En Sonorama. No, Notioy. Ah, Notioy. Notioy Ya. de Radio Centro. De Radio Centro, claro. En Notioy de Radio Centro me consolido como reportero Ya. y allí había una alianza estratégica con la BBC de Londres, Ya. con Caracol de Colombia, porque Edgar Llanes, que ahora lamentablemente ya está bastante adulto, mayor, no tiene el ímpetu que tenía cuando era joven. Él fue el pionero de estas alianzas estratégicas y los de la BBC vinieron a colocar un módem aquí, porque antes no Bien. había la comunicación que ahora. No. Ahora, ¿no? Antes no había eso. Entonces, el convenio era, nosotros les damos la señal de BBC y ustedes pueden aprovechar toda la programación de BBC Radio América Latina en español. Y a cambio tienen que designar a un periodista para que reporte los hechos desde aquí, desde Ecuador. Ya. Claro. Y me designaron a mí. Entonces, como yo ya pasé de reportero a coordinador, la BBC me llamaba, hay el levantamiento indígena, la caída del Eras presidente. el corresponsal, Y básicamente. yo les armaba un reportaje con voces y todo, y les mandaba a los despachos. Ya. Y entonces ahí los de la BBC hacen 2 encuentros importantes en Estados Unidos para todos los corresponsales de América Latina. Ajá. Y me invitan. Entonces voy y ahí tuvimos, creo que 3 semanas, un mes, de una inducción de formatos, de conducción, de reportería y de tales, con monstruos de la comunicación, Miguel Molina de México, estaba Pablo Aguirre de Chile, Julia Zapata también mexicana, Jan Handon de Inglaterra, y algunos. Entonces ese tipo de cosas te da una riqueza y un roce. Claro. Y eso creo que contribuyó a enamorarme más del periodismo y a dar el siguiente paso. Y tu línea fue siempre la política, o sea, siempre iniciaste y te mantuviste en ello. En la política. ¿Por qué? Porque me apasionaba. Ya. Me apasionaba el hecho. Mira, mi padre siempre escuchaba radio. Claro. Y las radios que llegaban a Guaranda eran las de Guayaquil. Escuchaba Carrusel, Sucre, La Cristal. Mi padre desde las 4:30 de la mañana ya prendía el radio y se pasaba escuchando, y como nosotros teníamos el cuarto contiguo al de mi padre, al de mi madre, Claro. mi padre acostumbraba a alzar el volumen mientras se Ya afeitaba, hacía mientras sus se cosas. cambiaba, él oía las noticias. Y creo que fue eso, que fue Ya. calando en mi inconsciente. Yo nunca creí que iba a terminar siendo periodista, pero Ya. terminé siendo periodista. Entonces de ahí vas, creo que ya te consolidas en Radio Sonorama, en Gama, Gama Visión. De Noti Hoy salto a Gamavisión, porque Ya. Andrés Carrión era conductor de Noti Hoy. Ajá. Antes, ¿con quién nace Noti Hoy? Con Carlos Vera y Andrés Carrión, que eran amigos. Ya. Hubo una desaveniencia que algún rato podrán contarte ellos mismos, porque eran parte de Pero ¿cuál fue la desaveniencia? de una productora que se llamaba Imágenes y Sonido, que Ya. eran los dos. Ya. Y la Gabriela Santos, que es ahora ya no, Gabriela. la ex esposa de Andrés. Forman un equipo, y te digo por referencia, y luego hay un desacuerdo entre los dos, porque
tanto Vera como Andrés Carrión, de acuerdo al testimonio del propio Andrés, Claro, claro. fueron reclutados por el ex vicepresidente de la República, Blasco Peñerera Padilla, Ya. que fue director de Vistazo y de Coavisa, director de noticias. Él viene trayendo un esquema, creo que de México, de Venezuela, porque Ya. antes los noticieros eran leídos del periódico, Sí, usted se correcto. resuelva El Observador. Ajá. Leía, me parece que Miguel Tanús leía el periódico o le ponían un teleprompter y leía, y habían claquetas, no había imágenes, no había video. Claro. Pero Blasco Peñerera va al colegio americano, porque aquí no había formación periodística. Claro. Y en el colegio americano, un colegio de élite, había un club de periodismo. Y ahí los integrantes del club de periodismo era Carlos Vera, Andrés Carrión. Ajá. Les recluta como reporteros y les lleva como reporteros de Coavisa. Y ahí empieza la historia Ya, del reporterismo. y del trabajo también Del trabajo. coordinado los dos, hasta que Exactamente. tienen la complicación. Exactamente. Luego se forman una productora y le vendían el producto noticioso aquí en Quito a un canal que era manejado por Jofre Torbay Dazún, Ah, caramba. el canal Telesistema, me parece que es, Telesistema. antes de que pase a Carlos Muñoz Insúa y luego al Fantasma. Claro. Entonces, hacían los videos, entrevistas, las noticias, Y se grababan y se las entregaba. y mandaban en valija, en avión, pues iban rapidito, valija y el avión. Los El otro, cassettes de video. Los cassettes de video. Le esperaban en el aeropuerto de Guayaquil, tomaban y pin, a rodar para el noticiero de la noche. Entonces era asombroso, decían, en la mañana estaban aquí, ahora están en Guayaquil. Era asombroso, ahora Claro. mira esto, es Claro, la un chiste. tecnología, ¿no? ¿Cómo se hacía? Entonces parece que ahí hubo algún altercado entre los dos y se produjo un distanciamiento que creo que hasta ahora se mantiene un poco, ¿no? Claro. Y yo te cuento por referencia, porque, o sea, yo sé la historia bien, pero Claro. yo no Y veo quiero que tú atreverme a conoces contar. todas las, bueno, este no es un programa de farándula, sino Sí, te no, preguntara no. otras cosas, ¿no? Pero Pero está bien, o sea, porque los contextos, cómo se van desarrollando Además, el ámbito ambos son informativo. periodistas serios. Sí. Carlos Vera con una trayectoria Bueno, importante, más allá de cualquier tipo de cuestionamiento que se le pueda hacer, que De hecho. hasta lo puedo compartir. De hecho. Pero, y Andrés es un periodista consolidado, ha sido mi maestro, y te digo, Claro. sin lugar a equivocarme, Andrés Carrión me guió en el ámbito de yo era el coordinador, el productor de Andrés, Ajá. en Notioy, después en Gama. Yo fui a Gama de Notioy por Andrés Carrión. De Gama yo salto a Sonorama. En el 2009, Marco, en el 2009 los señores Rivas me dicen, se enteran porque fue un escándalo, porque yo incluso hice una rueda de prensa Claro. porque votaron a un poco de gente. Entonces me llaman los señores Rivas, me dicen, queremos que seas el director de noticias de Sonorama. Claro. Y queremos que hagas el espacio de la tarde, que se llamaba Confirmado, Confirmado. la última palabra en información, que es un nombre No me mío. perdía uno, en el Sí. auto, en la casa. Entonces, eras parte ya de las familias ecuatorianas. A me nivel escuchaste. nacional, a porque nivel teníamos nacional, una claro. audiencia te Enorme, digo, sí, asombrosa, sí. asombrosa. Era una cosa Ajá. inmanejable, porque tenías mensajes De todas las de todas provincias. las provincias. Sí. Entonces, te comento que entonces allí en esta suerte de ejercicio profesional, voy desarrollando ya la necesidad de entrevistar, porque Ajá. hasta Gama yo le entrevisté a Rafael Correa, ¿Así? porque le incautan en el 2008. Ya. Y me votan a mí en el 2009, un año Claro. después de la incautación, porque querían, algunos periodistas de TC Televisión se alinearon al gobierno, entonces ahí no había problema. En cambio, yo mantenía mi línea de tratar de ser equilibrado, de que no se inmiscuyan en los contenidos, y a los señores Alvarado eso no les gustó en absoluto. Al Entonces poder me dijeron, se le complicó. queremos a alguien de confianza. Y claro, obviamente me quisieron Quisieron comprarme la renuncia, porque fue una negociación media complicada. Yo les dije que no, y después me votaron. Claro. Yo les denuncié y me tuvieron que indemnizar. Indemnizar. A ver, conociendo tu trayectoria,
tú has estado desde el inicio del proceso, al menos en el parte del siglo XX, al finales del siglo XX, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo ves el desarrollo de la comunicación en el Ecuador? Desde el punto de vista histórico, tú pones en el tintero unos elementos importantes. ¿Cómo se alinea, por ejemplo, la línea editorial de los medios? Porque hoy mismo estamos viendo complicaciones de algunos periodistas que por pertenecer a una línea editorial pues tienen que ir a hacer entrevistas, pero son mal vistos por la ciudad, por un lado o por otro lado. Entonces, ¿cómo tú miras en el desarrollo de ello? ¿Crees que ha sido positivo, ha sido claro, ha sido transparente? Muchos cuestionan a los grandes medios de comunicación que tapan cosas de la historia, se alinean, pero tú has estado de los dos lados, pero has mantenido, como tú dices, una línea clara, que muchos pueden estar de acuerdo con tu línea, pero, como tú dices, has tenido que sobrepasar gobiernos de un lado y de otro lado. ¿Cómo miras el desarrollo Marco, de los comunicadores y de la comunicación en Ecuador? Como tú sabes, yo no regalo el micrófono a nadie, yo siempre estoy cuestionando. No es que yo hago una pregunta y me voy al baño o me tomo un café y regreso, no. Me gusta una entrevista picadita, que sea interesante, con repreguntas, y yo jamás he hecho concesiones, y te digo, en algunas oportunidades los dueños de los medios te dicen, mira, no le cuestiones mucho. Una indirecta. Claro, pero verás, saben a quién le dicen, porque a otros van y les dicen, tienes que hacer Así esto. es la cosa. Conmigo, te digo, ni los Isaías, Ajá. a los Alvarados no les permití que interfieran en mi trabajo, y por eso me tuve que ir. Claro. Los Rivas respetaban absolutamente tanto Marcel como Mauricio, que con el Mauricio tuve mayor relación. Mauricio, un tipo al que respeto, al que admiro, porque más allá de cualquier circunstancia como ser humano, él ha sido un tipo respetuoso de la línea editorial. Mira, te comento algo. Antes de que sea destituido el señor Jorge Glass Espinel, le piden una entrevista con Wilson Moposita para el señor Jorge Glass. Claro, recuerdo esa parte. Al señor Mauricio Rivas le dicen, Mauricio, queremos que Moposita le entreviste en este instante difícil, no sé qué. Claro, no hay problema. Pero yo no le puedo controlar al negro. O sea, si quieren, vaya ahí. Vas al espacio y tú... Las reglas marca Wilson, porque los contenidos yo no me meto, porque además es miembro del directorio de la UNP, de la Unión Nacional de Periodistas, y yo no quiero tener problemas con él. Pero obviamente era el mutuo respeto que nos teníamos Mauricio y yo. Claro. Entonces me llama Mauricio, me dice, ¿sabes qué, Wilson? Mañana no pongas a nadie en la tarde porque va a estar Jorge Glass y va a ser transmitido por Canal 1 y vamos a meter cámaras de canales y de tales y Entonces, y se quedó. Mira, lo único que te pido es que seas respetuoso. Digo, ¿cuándo no he sido respetuoso? Nada más, porque querían que sea una entrevista para lavarle la cara al señor. Y sabían que conmigo eso no iba a pasar. Claro. Pero querían el espacio porque era un espacio de modestia aparte, era un espacio que reventaba en audiencia. Entonces, todos queríamos estar, al menos nos des un minuto en tu programa. O sea. Entonces, te digo, esa era la verdad. Entonces, llegaron, pero con una cantidad de asesores. Y fue una entrevista absolutamente picadísima, porque me cuestionaba, yo le cuestionaba, era un tú a tú. Publicaron en primera plana en El Comercio. En todos los medios. En todos los medios. Fue algo que tuvo relevancia. Y te digo, ahí yo destaco la entereza y el respeto de Mauricio Rivas. Y yo lo digo en varias oportunidades. Mauricio Rivas es un tipo respetuoso que supo hacer respetar al medio y hacer respetar al periodista. Más allá de la presión que pudo haber ejercido alguien que ostentaba el poder y con qué cantidad y calidad de poder que tenía el señor Jorge Glass. Jorge Glass, correcto. ¿Y tú crees que eso pasa muy a menudo o son muy pocos los que tienen y pagan un precio por tener, al menos por tener su propio criterio y autonomía comunicacional? Ahora, mira, si es que algún político o alguna autoridad dice, mira, no me parece lo que hizo Wilson y así es que
quiero la cabeza de Wilson, no quiero que esté ahí, porque si no te cierro la llave de la publicidad o voy a iniciar un proceso en Arcotel, alguna cosa, porque eso pasa. De hecho. A mí, no te digo cuál de los De hecho, dos ha Rivas. existido llamadas que han sido denunciadas, o periodistas. Carlos Vera lo ha dicho, o sea, puedo estar yo de acuerdo o no con Carlos Vera, pero la salida de Coavisa es básicamente Por elementos presión políticos, ¿no? Mira. Y así hay algunos. Pero hay algunos también que ceden a la presión política. Sí, mira, a mí, uno de los dos Rivas, no te digo si el papá o el hijo, me dijeron, mira, tenemos que escoger entre dos periodistas, tú u otro periodista. Ajá. Y porque ellos querían la cabeza de los dos, Ya. uno del canal y otro de la radio. Yo hice canal y radio en un determinado momento, pero entonces me dijeron, mira, es difícil la situación porque la presión es dura. Pero mi padre tiene mucha confianza, ya te dije quién me dijo. Mi padre tiene mucha confianza en vos y queremos que te quedes, pero están presionando porque quieren tu cabeza. Claro. Me quedé. Eso pasa a menudo. A mí me ha pasado en al menos un par de ocasiones, no me ha pasado a menudo, pero sí, creo que pasa en varias oportunidades. ¿Cuál de los gobiernos de poder han sido? Porque tú has estado en medios nacionales y has estado en un tema de cobertura política. Entonces, por lo general, los gobiernos, bueno, parte de ello es este tema, ¿no? Ventajosamente hoy las redes sociales es otra perspectiva, pero en ese tema, con tu audiencia, radio, televisión, o te alineas o te alineas. Mira, yo te digo que el gobierno que más presión tuvo con los medios y más irrespetó a la prensa es el de Rafael Correa, sin lugar a dudas. Hay muchos que han ejercido presión, pero no se han atrevido a pedir la cabeza de nadie. O sea, al menos la mía no. Mira, Lazo decían que era un prepotente, que imponía, que no sé qué, se vendía como una pera en dulce. Y entiendo que debe haber ejercido presión. Claro. Pero nunca como la presión que ejerció Rafael Correa. Y Lenín Moreno ha sido, y para mí, uno de los más respetuosos de los medios de comunicación. Yo creo que a Moreno, más allá de los problemas, yo no soy abogado de Moreno, la historia le va a reconocer de haber dado el viraje de timón para no estar en este instante hablando de una historia similar a la de Venezuela. Al menos en el ámbito de comunicación, o sea. En el ámbito de comunicación y en los otros libertades. ámbitos, porque si es que Moreno seguía en la misma línea, tapando y ocultando lo que se había hecho en los 10 años de Correa, Era otra historia. estábamos contando otra historia, porque le pusieron a Moreno para que le cubra la espalda a Correa, pues, y Moreno dio el viraje. Claro. Y ahí, Bueno, no confiaban mucho en él, pero era el único que podía enfrentar para ganar las elecciones, ¿no? los números no le daban a Rafael Correa, No. por eso no fue, porque Y él sí peor podía. algún otro. Al otro, Y peor algún otro. A Glass no le daba, por eso, porque no, si no Glass era el presidente, Claro. no le daban los números. Tenían que poner esta perita en dulce, que era el Lenín Moreno, que tenía Claro. una gran imagen, y de candidato a la vicepresidencia a Jorge Glass, porque asumían que el estado de salud de Lenín Moreno Aún era así delicado claro. y que iba a apartarse en Y determinado aún así momento. la Iba a tuvo subir. duro, ¿no? Aún así la tuvo duro. Sí, tuvo Ok, mucho. entonces tú pasas ya en este ámbito comunicacional. ¿Crees que este gobierno tiene los tintes de Correa? ¿Con otra perspectiva? Hay muchos que dicen que mientras más combate al correísmo, más se parece a él, Ya, al correísmo. Pero Ajá. yo creo que sí hay matices. ya. Yo creo que sí hay matices y hay diferencias. Y todavía quiero confiar en que los propósitos de este gobierno no sean los de imponer una impronta ideológica como lo que sí hizo Rafael Correa, Con un autoritarismo. con un autoritarismo. Yo creo que este no tiene un proyecto político El otro sí. transnacional, el otro sí. Entonces, ahora, esperemos a que no defeccione, porque el poder Marea. es como el vino, pues hay que tomarle a sorbos, porque si Claro. se toma de golpe se marea, y el poder hay que tomarlo a sorbos. Y si es que este gobierno no dimensiona los peligros que debe enfrentar y las veleidades a las que va a estar expuesto, capaz que termina mareándose
Ahora, ese es del lado del poder. Tú que has cubierto noticias importantes. Ecuador, pues nos cambiábamos, como dice, de presidente, como cambiarnos de medias. ¿Cómo miras esa trayectoria desde tu perspectiva periodística? Ahí los movimientos sociales, políticos, porque entre comillas se dice que los pueblos indígenas han tumbado gobiernos. Sí, es parte de, pero hay otros que toman la decisión. Si no había una coordinación con las Fuerzas Armadas, jamás hubiera pasado. Ajá. Y la fuerza política, jamás hubiera pasado lo que sucedió con Bucarán. ¿Qué te pareció lo de Bucarán? Bucarán yo creo que fue un irreverente. Sí. Yo creo que Bucarán... ¿Era loco? Histriónico, tenía un estilo, pero lo que más perjudicó... loco? Yo creo que sí tenía tintes de locura, pero no sé si se hacía el loco, porque bastante cuerdo que era para hacer sus cosas, ¿no? Pero te digo, yo creo que contribuyó mucho aquella historia de actos de corrupción que se fueron repitiendo, que a lo mejor fueron únicamente una leyenda del primer millón del hijo Jacobito y una cantidad de elementos de que salió con... Pero tenía una cola anterior que venía con una imagen de la alcaldía de Guayaquil. Tenía como ministro Alfredo Adunciade, el hombre de Cromagnon. Que se iba y se tomaba el agua de que estaba contaminada y decía que no pasa nada. No pasa nada. O sea, de esos capítulos yo tuve un par de viajes internacionales con Bucarán claro, con el equipo y con Alfredo Adún. ¿Qué tal esos viajes? Supongo que han sido de primera. Yo recuerdo que Alfredo Adún, alma bendita, viajaba bien acompañado, en primera clase. Claro que sí, tenía mucha fama. Bueno, y el expresidente lo dice hasta ahora, ¿no? Sí, creo que era un tema muy interesante. Lo admite a voz y ahora de cuello. Lo de Maguad. Yo creo que Maguad pagó las consecuencias de un grupo hegemónico banquero que financió su campaña. Concuerdan así de un montón. Aquí estuvo Pipo Lazo, uno de los que estuvo muy cercano, y también señala ese punto importante, ¿no? Le financió, me imagino que en ese entonces $3 millones. Que era Aspiazo, 3 millones de ese el tiempo. dueño del Banco del Progreso. Que causó toda la crisis financiera, la complicación, ¿no? Entonces, yo creo que la economía estaba mal. Ajá. Y a Maguad le tocó tomar decisiones fuertes. Lo único que yo creo que es reprochable de Maguad es que, entiendo yo, favoreció a un grupo específico en desmedro de la mayoría de ecuatorianos. Pero yo le reconozco a Yamil Maguad, al expresidente, que las decisiones más importantes en la historia del país en la historia reciente, fueron tomadas por él. La dolarización. Dolarización, la paz con el Perú, 2. Y tercero, hasta ahora permanece el bono de la pobreza, que así fue bautizado por Maguad, que fue creado en el gobierno de Maguad. Comunicacional que se dice, pero... Ahora, bono de desarrollo humano. Claro. Pero esas 3 decisiones fueron tomadas durante el gobierno de Maguad. La dolarización, si no se dolarizaba, la economía se hacía pedazos. Estamos complicados. Sí, la inflación, yo recuerdo. El feriado bancario es un capítulo aparte, que ya lo analizamos por el tema. El aporte, ¿no? Ya. Pero la dolarización fue una tabla salvavidas para la economía ecuatoriana, porque si no estábamos contando otra historia. Y además la inflación, la maquinita de billetes, que cada vez la evaluación era complicado. Sí, la firma de la paz con el Perú. Un hito histórico también, ¿no? Lo reconoció, Paco Moncayo estuvo aquí, lo reconoció como un hecho importante. Ahora, posteriormente, Sixto Durán Ballén. Ni un paso atrás. Bueno, él fue parte de lo previo a la solución pacífica del conflicto. Sixto Durán Ballén, yo creo que hizo un papel decoroso. Yo creo que un tipo serio, un prohombre, que más allá de flores y miel y de lo que usted quiera, era un tipo honesto, bajo todo punto de vista. Que quería hacer bien las cosas. Que a lo mejor su entorno no tenía las mismas cualidades. Se puede colegir eso, pero que Sixto era un tipo correcto, que quería hacer las cosas bien. Yo creo que quería, pero no basta con querer, ¿no? Aquí Lucio. en el país. Lucio Gutiérrez yo creo que cometió varios errores. Sí. Yo creo que Lucio Gutiérrez cometió el principal error
fue dejarse y respetar por un comunicador social que encendió la llama y que terminó incendiando Paco el país, Velasco. de la famosa Radio de la Luna, que terminó complicado. Ahí nace el tema de los El forajidos. general Moncayo decía que el tema que él se sublevó, desde ahí empezó su complicación, porque un militar nunca debe sublevarse. Claro. Y citaba el mismo ejemplo con Chávez. Entonces decía... Bueno, o sea, yo creo que Lucio Gutiérrez fue el primero en ser tentado por Cuba y por Venezuela para implantar un proyecto político que luego en lo un podcast ejecutó. que me invites te cuento esa parte. Yo le voy, pero eso yo creo que se cae de Maduro, ¿no? Claro. Con algunos elementos que pueden ser aportativos De hecho, y clarificadores. de hecho, ese nexo, ese diálogo entre Gutiérrez y inclusive se hablaba mucho en ese tiempo de la aportación de Chávez a la campaña de Gutiérrez, ¿no? Lo ha negado, pero al menos hay indicios por ahí que todo el mundo sospecha. Entonces, la caída, ¿lo justificas o no la caída de Gutiérrez, por ejemplo? Yo creo que Lucio dice que con Lucio estábamos mejor. Yo creo que Gutiérrez se rodeó de personas de las que no debía. Pero ¿no crees que es también los social cristianos que siempre Claro, tienen esa presión? Mira, el Porque Partido dice Social Cristiano- son el poder detrás del poder. Y eso ha sido así. Y usted sabe que así. Y alguna ha vez funcionado el tema. presidente Gutiérrez decían, bueno, yo quiero cambiar de línea, pero pónganme los votos en el Congreso Nacional. Es que mira, ahí el Partido Social Cristiano siempre tuvo el manejo desde el cortijo Ajá, de la Administración de Justicia, porque antes los jueces eran elegidos por el Congreso. Pues. claro. Todo el mundo, la corte, la fiscalía tenían esos elementos, se decía, ¿no? Bueno, continuando con ello, Lucio Gutiérrez, luego tenemos la Revolución Ciudadana y todo un ámbito de todo el mundo tener las esperanzas, al punto que llegó al 70-80% de aprobación. El presidente Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. Yo creo que es parte mito y parte verdad, Marco, porque Cuando él estuvo, a ver, vamos a quitar lo que pasó luego de los 10 años, pero cuando él emerge como una figura a partir de ser ministro, anteriormente era conocido en los sectores sociales, de hecho yo lo conocí porque era parte de estos yo le elementos entrevisté de la varias deuda. veces como analista económico. Claro, era parte de esta comisión de la deuda que hacían los análisis sobre la deuda externa, ¿no? Y andaba, yo recuerdo en Radio Majestad, porque trabajé en varias radios. Ya. Yo tenía una entrevista a las 6:30 de la mañana antes de irme a Gamavisión, porque yo era el productor Ajá. general de Gamavisión. 6:30 hacía una entrevista y le poníamos a un economista que siempre decía que sí. Le llamábamos a Rafael Correa y él a las 6:30, a las 6 de la mañana estaba peinadito y con su maletín esperando en el asiento de afuera para la entrevista, porque Claro. no desaprovechaba un espacio. Sí. Y te digo, era un tipo de respuesta rápida, con mucha... Como hasta ahora. Sí, de respuesta rápida y con mucha capacidad discursiva, porque... Y técnica también. Sí, una capacidad Puede discursiva. uno no estar de acuerdo, pero tiene Sí, una sí, línea, sí, porque por todos favor. podemos tener un tema Sí. Pero era convincente Sí. y además impositivo desde que recuerdo yo. Tú a lo mejor también fuiste como, por ejemplo, Carlos Vera, de apoyarle al inicio, de motivar eso, de alentar un poco Yo el al tema. micrófono jamás dije voten por Correa, nunca. Y en lo personal, Yo voté por Correa la Ah, primera vez, pero nunca más. esto es primicia. Sí. Yo voté por Correa la primera vez, pero yo nunca al micrófono dije Ya, voten por Correa. claro. Jamás. No, Carlos tampoco lo dijo, pero Bueno, en el no, mensaje Carlos- editorial, Carlos sí lo dijo. o sea, Carlos- tiene su manera de decirlo, ¿no? A veces medio que va, pero sí. Carlos abiertamente le apoyó. Pero yo no les culpo, fue el 70, el 80%. Te comento que Sí, cuando sí. yo fui dirigente ahí fui... Pero una cosa es votar y Sí. apoyar, y otra cosa es Sí. Un cheque en blanco. No. otra cosa es Yo te comento... incentivar Claro. a través del micrófono para que Yo te comento que era presidente de la FEINE. Y si tú recuerdas, fui la única organización que no firmé un acuerdo con Rafael Correa. Lo hizo la FENOCIN, lo hizo la CONAIE, lo hicieron todas las organizaciones. Fui el único que no firmé. A pesar que lo conocía a Rafael Correa, teníamos como analista de la deuda. Pero no fui. Entonces en eso yo
no tengo responsabilidad de arrepentimiento, solo Sí. te comento eso. ¿Y qué pasa en el periodo de Correa, como tú señalas? Correa persiguió mucho a los periodistas. ¿Solo a los periodistas? Yo creo que persiguió mucho más a todos, a los opositores. Pero Al movimiento indígena también. claro, Ya. por favor, si eso fue notorio, público, inocultable. Ya. A los periodistas les siguió persiguiendo porque jamás pudo vencerlos. Te digo, me incluyo yo, porque tú recuerdas, yo fui absolutamente cuestionador cuando él estaba en el poder. Sí. Llegaba un ministro, yo le Claro, cuestionaba como debe ser. frontalmente. Y evidentemente tenían un poco de recelo. Claro. Pero yo no es que esperé que se vaya y pierda el poder para criticar las acciones Pero de él Correa. tuvo una buena estrategia, cogió los mismos comunicadores, periodistas y los puso la SECOM, los ponía también en esta superintendencia, el recordado Ochoa, por ejemplo. Pero bueno, Ochoa siempre estuvo con él. Ochoa me reemplazó a mí en Gamavisión. Yo fui Claro. el director nacional de Gamavisión, de noticias. Pero era colega de ustedes antes. Sí. Fue de Coavisa, llegó a ser jefe, me Claro, parece. ¿y por qué se cambió? ¿Por qué No tú tengo crees? idea. No tengo idea. Yo creo que Estrategia del gobierno y algunos que ceden. hay ¿Te algunos persiguió periodistas que Correa ya- a ti? Pues, pero por favor. ¿Cómo? Primero me sacó de Gama. ¿Ya? O sea, no es que me llamó él y me dijo te vas de Gama, pero Yeah. los señores Alvarados me sacaron Claro, fuera. claro. A través La de presión no es su directa, gerente. sino al Era dueño como- del medio. Ya. Entonces fuera. ¿Ya? Mi esposa Ajá. tenía pánico porque un vehículo siempre nos seguía a todas partes, inclusive el fin de semana. Y yo llegué a recibir 2 mensajes. Cuando yo denuncié mi despido de Gama, Ujú. con una voz trucada que decía, o te callas la boca o vas a amanecer con moscas en la boca. Algo así. Textual. Terrible. Textual. O sea, Entonces, no era solo judicial, sino un tema de empleo. o si sea, no, como me era una también. llamada anónima, Claro. no sabías quién Tú era, la- pero sabías quién Pero era. atribuías a quién era. Claro. Ya. Entonces, yo además hice de cabeza en una rueda de prensa cuando le incautaron el canal. El canal. Yo convoqué una rueda de prensa en la ONP y dije que yo no les defiendo a los Isaías. Yo defiendo la forma como llegaron al canal con militares y se tomaron las instalaciones y nos acompañaban a las editoras, nos acompañaban a salir al aire controlando contenidos. Entonces eso no les gustó. No eras la prensa corrupta que dicen los sectores sociales. Los sectores sociales han repetido una idea que vendió Rafael Correa. Yo creo que hay, como en todas las actividades, deben haber periodistas corruptos. Yo, a través de tu podcast, que es bastante consumido, te digo, si es que alguien sabe que a mí alguien me ha torcido mi forma de pensar o mi forma de actuar a través de los medios de comunicación, porque me pagaron algo, que lo denuncie y que me lo pruebe. Yo te digo con absoluta frontalidad, nunca ni han intentado siquiera sobornarme. Porque te conoce. Han intentado llegar a través de los directores para que suavice mi forma de actuar en una entrevista. Morijera, no baja los decibeles, Ya. mira, me están pidiendo esto. Pero finalmente se ha respetado cómo he llevado yo adelante el ejercicio periodístico y de eso le agradezco. No creo que todos puedan decir lo mismo. Te ha perseguido el movimiento indígena. Un día te secuestraron. Recuerdo que tuve un mensaje y ahí hicimos a lo mejor minga con Lourdes Tibán, algunos muy preocupados, ¿no? Mira, Cuéntanos, ¿qué te pasó? esto sucedió en un carnaval, luego de un carnaval. Veníamos de Guaranda, Ya. mi hermano en un vehículo, yo en mi vehículo. Y a la altura de Pilahuín venía un vehículo, me parece que era un Chevrolet de estos que eran bien apetecidos. Bueno, era un Chevrolet, un automóvil blanco, que venía en la carretera sinuosamente. De lado venía a así, lado. de lado a lado venía así, y el conductor venía. Después del carnaval cualquiera.
Pero te digo, nosotros veníamos Atrás. el día martes, porque el miércoles ya teníamos que trabajar. Claro. Entonces subíamos y venía un carro y nosotros le esquivamos un par de veces. Le dejamos y hasta que arranca y le topa al carro de mi hermano. Ya. Le topa y le bota a la canaleta, a la cuneta. El tipo estaba más borracho que nada. Mi hermano, creo que se golpeó la hija, estaba con la hija y con la mujer y con el hijo. Se golpeó la hija, la cabeza, alguna cosa. Desconocido se baja, o sea, no, acelera, le cruza el carro, se baja y le cayó a quiños al indígena, le pegó. No se demoraron ni 5 minutos en que era una turba que nos acorraló. Y obviamente nos llevaron hacia arriba, de Pilahuinga hacia arriba, no sé cómo se llama. Una comunidad. No, no, me toman a mí, o sea, yo estaba en el carro de atrás, mi hermano, no sé cómo avanzó a salir y se fue. Se fue, caminó. Pero ya le fueron siguiendo y le cogieron más abajo. ¿También? Pero a mí me agarraron. Entonces me dijeron, no, y me llevaban como esposado. Claro. Pero una turba, eran no sé cuántos. Mi esposa avanza a sacarme el celular del bolsillo y le llama a Lourdes Tibán. Y le dice, mire, pasa esto, le acaban de tomar a mi esposo, yo soy la esposa de Wilson Oposita, Y Lourdes empieza a llamar a los demás compañeros indígenas. Yo no tenía ninguna vela en el entierro porque yo no hice nada. Yo les decía, miren, yo no hice nada. Ellos me tenían ahí y unos ya Justicia indígena. Me golpearon. O sea, me llevaron y me encerraron en un baño. Me encerraron en un baño de arriba, ya encerrado con candado, y ya venía uno y me amenazaba que ya vas a ver lo que a ver lo que te va a pasar por abusivo. Yo no hice nada, le decían, vean, yo soy periodista, yo he apoyado las causas indígenas en varias oportunidades, llamen a tal persona y pregunten, o sea, yo no, pero no sabían que era mi hermano. Después ya le trajeron, no sé de dónde le agarraron, y le pusieron en mi misma celda. Entonces, ahí fue un operativo, llegaron fuerzas especiales, el gobernador, llegó la Lourdes, llegó el Raúl Ilaquiche. Llegaron algunos y evidentemente hicieron la asamblea, porque se reunieron, pero era una cantidad de indígenas. Se reunieron y entonces quedaron en que si es que no reconocí a mi hermano, la falta y adicionalmente la cuenta en la clínica, porque decían que le había roto el tabique y que le había lesionado una costilla y que valía 900 ni sé cuántos dólares, y que si es que no le dan ese dinero ese rato, que no nos liberaba. Entonces intervino la Lourdes, no sé qué. Entonces, mira, yo solucioné por lo sano, le dije, miren, esto pasó, y les dije, yo tengo hasta ahora la grabación, porque fue Cristian Rivera, el que era de la Cruz Roja, y grabó todo. Entonces yo les dije, esto ocasionó un miembro de su comunidad absolutamente ebrio, borracho, pudo haber causado un accidente fatal. Esa falta fue la que provocó la reacción inadecuada de mi hermano. Yo estoy dispuesto a reconocer el monto y voy a entregar un cheque. No tenía, en mi carro estaba secuestrado, no sabía dónde estaba. Estaba mi chequera ahí, entonces la Betty Carrillo, en ese entonces me dice, llegó también ella, era diputada, entonces dice, Wilson, yo le voy a firmar un cheque y usted después me da, y no hay problema. Firmamos el cheque, fueron a pagar en la clínica y nos liberaron. Pero a mi hermano sí le pegaron. Pero no te hicieron justicia indígena. No llegaron a eso. Verás. O sea, estaba como la fiscalía en etapa de recién de investigación. Exactamente. Pero fue, te digo, no fue por... No, a lo mejor en justicia indígena terminaba sentenciado el compañero que estaba ebrio, ¿no?
Estaba posiblemente. absolutamente Claro, ebrio, estaba claro. pero absolutamente ebrio. Creo que por eso no llegaron a concluir el proceso de justicia indígena. Estuvo ahí ¿no? un señor, un indígena de apellido Toalombo, me parece, que era el dueño, el Segun- jeque de esa Segundo Tualombo. comunidad. No sé, me parece. Sí, un gordito, Y- pequeñito. Y yo pues. le decía, esto provoca una contravención que pudo Sí. haber terminado en un delito, que pudo Claro. haber terminado en un... Y de hecho era un- Pero no, o sea, no juzgaron el hecho del miembro de la comunidad, sino la acción de la haber- acción de mi claro, hermano. Mi hermano obviamente le pegó, Claro. O sea, yo creo que reaccionó de mala manera. Pero también haz cuenta que tu hijo ahí, yo a lo mejor hubiera reaccionado de la Y misma estaban en manera el con carro, cualquiera, ¿verdad? sea indígena o no sea indígena, porque Y estaba con toda es mi complicado. familia, verás, con mi nieta Claro. tierna, con mis hijos, mi esposa. Estamos, y todos fueron agredidos, ¿Qué digamos. opinas del movimiento indígena? En Yo la creo historia, ¿cómo ha ido? Yo creo ha que ido el movimiento trabajando? indígena ha tenido una lucha respetable. Yo, desde que arrancó esta lucha, yo he venido apoyando, he venido impulsando, dando micrófono a varios actores. Yo soy amigo de muchos indígenas, amigo en el sentido no de conmiseración o de regalarles espacios, sino porque se han ganado. Yo tuve la posibilidad de entrevistarle varias veces a Raúl Ilaquiche, que me parecía brillante Claro. abogado. Con Lourdes Tibán hemos tenido varias entrevistas contigo, con Así es. Cholango, con Humberto Cholango, con Ricardo Ulcuango. Ulcuango, antes, ¿no? Porque ahora Claro. ya no aceptan entrevistas, porque cuando empecé a cuestionar el ala correísta, Claro. porque yo les conocía, porque yo sabía, yo fui víctima de ellos, entonces, no de los indígenas, de los correístas, digo. Claro. Ve, mira, yo nunca comenté al aire el Hay capítulo que tú te has enterado yo nunca comenté, y mucho tiempo después algún rato dije algo así pasajero, pero nunca Claro. expliqué exactamente como te estoy explicando ahora lo que sucedió. Y ahora el movimiento indígena, entremos en esta recta final. ¿Qué te parece el levantamiento, el paro actual que estamos viviendo en Ecuador? Yo creo que no hay un paro nacional, hay un paro focalizado. Yo- ¿Crees que es un fracaso? Yo creo que es un fracaso en la medida de que no es un paro nacional, y es un fracaso en la medida de que los propios indígenas, me refiero a Leonidas Issa, desde mi punto de vista, Ajá. está boicoteando esta paralización. ¿Crees que está boicoteando? Yo sí. ¿Por Mire, qué crees? el señor Marlon Vargas fue elegido presidente de la CONAIE con el apoyo de ADN, Del presidente. del presidente. Los asambleístas de Pachacuti apoyaron y siguen apoyando algunos al bloque oficialista Del gobierno. de gobierno. Marlon Vargas y los amazónicos apoyaron Al presidente. al presidente en la segunda vuelta, cuando tenían Así que es. optar por Luisa y fueron abiertamente apoyando. No fue elegido Leonidas Issa, pese que se cambiaron algunos estatutos para que sí pueda ser elegido. Y Hizo usted los sabe. esfuerzos. Ahora Issa está diciéndoles, enrostrándoles a las bases que un llamamiento a un paro nacional hecho por el señor Marlon Vargas no tiene acogida y que es focalizado. Cuando él convoca, va a decir, digo yo, podrá decir, miren lo que sucedió en el 2019 y miren lo que sucedió en el 2022. Y no me crea, pero que a lo mejor él, con estos elementos, capaz que vuelve otra Quiere vez. volver otra vez. Pero a ver, los ciudadanos dicen que ISA está detrás de todo esto. De las qué? broncas duras. ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué? O sea, y dicen, si está ISA, le cuestionan que ISA, ¿por qué está liderando? Si no aparece, le dicen, ¿por qué no aparece? Pero Cotopaxi es el bastión de Issa. Ajá. ¿Concuerda conmigo? Y no han- Cotopaxi, ¿qué hizo Cotopaxi? Nada. Y siempre han sido los que están primeros En la primera las línea. movilizaciones. Y estuvo el presidente desafiante trasladando el gobierno allá. Los tungurahuenses, en donde está Alberto Ainahuano, que es el presidente del Ecuador, la más importante y más numerosa organización Pero- de la CONAIE. Pero el día de ayer salieron masivamente Pero pacíficamente. Tungurahua. Sí. ¿Qué paro? ¿Obstaculizaron alguna vía? Un poquito más abajo, ya en el límite de la provincia de Bolívar con Tungurahua. Ajá. Ahí veo que hay en el lugar de, usted conoce, Quindigua.
Ahí están obstaculizando comuneros y indígenas de ese sector Tu de provincia Bolívar. en Bolívar está también en la zona de Vinchoa, no tengo entendido. ahí en el Vinchoa, Clásico. que conecta Claro. a Riobamba por Claro. Gayurrumi, pero ahí el tema es también en el subtrópico, porque ahí están los proyectos mineros. ¿Están divididos entonces? Están divididos. Yo creo que si hubiera una estrategia política del gobierno, Ajá. esto ya hubiera terminado. Porque Ya. no ha sido un paro. Son 11 días, Marco. 11 días. El del 2019 duró 12 días. Ya. El del 2022 duró 18 días. Pero ya estaba en el punto más alto. Y en el 2022, Ajá. si no hubiera mediado la captura de Leonidas Issa Eso en se una caía actitud, también. en actitud torpe, no Sí, sé de sí, quién, sí, sí. yo creo que fue del propio presidente, O de algunos asesores. se apagaba eso y, Sí, no, sí, termi- sí. y te- no- no terminaba sin nada, pero ese hecho es el que provocó todo lo que sucedió después. Y ahora la muerte lamentable del compañero Fuerés en el norte, ¿crees que Efraín encienda Fuerés. mucho más? No veo, mire, analicemos, hacia abajo. En Cayambe, en donde tiene incidencia el señor Guillermo Churuchumbi, que es del mismo club del señor Issa, no hay mayor problema. Bueno, el pueblo En Cayambi está movilizado Pero- ¿no? desde el primer día. Pero lo que te digo yo es, como antes, no, pues, o sea, Claro. un hermano mío vive en Cayambe Ah, y sale todos los días porque es ingeniero y asesora a las florícolas Ya. de Cotopaxi y ha tenido libre tránsito. no tiene mayor dificultad. En el 2019 y en el 2022 era imposible Claro. salir o ingresar. Le falta Isa la Coney. Yo creo que eso es lo que está queriendo vender. Dice, ¿sabe qué? Estos levantamientos convocados por Vargas no sirven para nada. Cuando yo hago, ahí o sea, Ahí es digo la yo, cosa. esa es una opinión mía, Marco. Claro. No No, estoy no, diciendo no, que eso claro, pase. claro. Pero mi lectura es esa, con mi modesto Pero me parece criterio. interesante esa lectura. Ahora, cerrando el tema, ¿cómo miras el Ecuador del futuro? El Ecuador del futuro, Mira yo que le veo bastante tenemos difícil. complicación en el crimen organizado, narcotráfico, problemas económicos, inestabilidad política, paros. ¿Cuál es el futuro del Ecuador? ¿Cómo Yo tú creo miras? que si es que el presidente provoca una constituyente, si el pueblo primero da la razón, que yo creo que en primera instancia puede apoyar. ¿Crees la- que la va a constituyente. ganar la constituyente? El Yo creo presidente? que sí. La consulta va a ganar. Ahora, ¿cuál sea la correlación de fuerzas en la constituyente? Eso ¿O el está en duda. resultado de la constituyente? Porque va a pasar 90 días y en 90 días usted sabe que puede pasar lo que sea con el desgaste de la admisibilidad, popularidad del presidente. Pero si es que el presidente provoca una constitución no como un traje hecho a la medida para él, para perpetuarse en el poder, ¿Crees que quiere perpetrarse en el poder? perpetuarse, yo creo que ese sentimiento yo sí creo que puede ser válido y se puede consolidar porque a él le restan todavía 3 años de este mandato, un poco más de 3 años, y tiene un periodo más De al reelección. cual que puede ser elegido. Pero si es que le gusta las mieles del poder y cambia la constitución y quiere quedarse para largo, como lo quiso hacer Rafael Correa y los números no le dieron, Rafael dice que quiere volver y que quiere que le pongan esa parte de la constitución. él no puede. Él no puede. O sea, no prescriben los delitos por los que está condenado, no puede. Salvo el caso de que, no sé, haya un perdón y olvido, una amnistía como la que No, que terminó. no quiere, dijo, ¿no? Que no quiere, que él es inocente. Entonces, ¿tú ves complicado el tema, el panorama en Ecuador? Si la constitución se hace, si se da una constitución en beneficio del país en donde aporten todos y en donde se puedan corregir ¿Pero errores. crees que va a haber constituyentes? A ver, ya hablemos a calzón quitado. ADN, que dice que es el nuevo Ecuador, tiene un persona que no le culpo al muchacho de 18 años. Tiene este señor Chamba que desde la cama está atendiendo Y una ahora sesión tiene- de comisión. Y ahora tiene un asambleísta que es dueño de 2 medios de dos medios importantes. importantes de que se ha y comprado. a mí me dio pena ese tema y estoy dejando de ver algunos de esos programas, no voy a decir quién. Pero ¿cómo tú miras? Entonces, no sé si la gente es la solución, pero el presidente nos vende una otra cosa. El IVA del 12 al 15%, yo como
señalé alguna vez, creo, en tu programa, estuve de acuerdo, porque dije, sí, hay que equiparles, pero vemos que ese 1.500 millones de dólares no hay resultados. Más allá que estemos de acuerdo de izquierda a derecha, creo que los ciudadanos ya no pelean por ese tema, son resultados. Pero tampoco, Marco, hay que desconocer ciertos golpes que ha dado. No, políticamente yo le doy todo. Fito, todo, en un récord de un mes. Él viene de la George Washington, por favor. Por eso. Viene de estratega política. Políticamente no le discuto. Nos tiene. Tú eres periodista y a mí me enseñaron cuando recién empezaba esto de los medios, ponga agenda. Uh-huh. Él sabe eso, poner agenda, ¿sí? Todas las semanas. Los otros gobiernos, a excepción de Correa es otro que ponía la agenda, nos ponía discutiendo en todo. Él imponía la agenda. Por eso digo que creo que es muy buen alumno de Rafael Correa, pero mejorado, como dice el alumno supera al maestro. Con yapa y pezuña. Entonces, él pone la agenda, no discuto una cuestión política, pero eso se cae a la larga porque si no hay resultados, tú eres comunicador. Entonces, si no hay resultados, por más que nos tenga jugando algún rato, cae la factura. Hay que darle el beneficio de la duda. Yo no soy novoísta, pero... No, estamos analizando más allá del tema. Como ecuatorianos creo que hay que analizar. Yo creo que hay que darle un poco de espacio, porque si Estados Unidos está apoyando, si es que hay una constitución... Pero los gringos buscan su interés. Disculpa, claro. O sea, sí. Yo no soy de la izquierda pero si de rebote, siempre lo digo. Pero si de rebote nos ayudan a resolver nuestros problemas, seríamos... Pero si como el general viene, haces toda una propaganda de que viene el secretario de Estado y viene y te vota ahí unos cuantos millones, o sea es una caridad en vez de... Digo, es que no hay que estar esperanzado de Estados Unidos. Yo digo que nos ayuden, sí, pero nosotros tenemos que resolver el problema. Por eso yo digo, no es que yo planteo o este programa plantea novoístas, creo que hay que salir de ese Pero el panorama internacional cuenta mucho. Marco, de acuerdo. Marco, o sea, ayúdanos. Sí, déjense ayudar. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que... Y ahí veo algunas cosas interesantes. El presidente se fue a China. Está bien. O sea, ¿qué es lo que nos interesa? No se direcciona ideológicamente, no se casa con uno y se divorcia de otro. Se privilegia el Ecuador. Claro. ¿Ya? Entonces creo que eso necesitamos al interno del Ecuador también, dejar de discutir si somos, como dice vulgarmente, borregos o florindos y ponernos a trabajar. ¿Qué opinas tú de este tema? Yo sí creo. ¿Sí? Esa división, esa polarización debe quedar a un lado y lo que debemos de hacer, no convertirnos, sino más que en patriotas ecuatorianos, ni florindos ni borregos. Sí. Sí, yo creo que debemos todos aunar y dejarnos de esas rencillas porque esto nos tiene así, pues. Claro. Esto nos tiene así. Ojalá las buenas ideas que tienen varios de los actores políticos y sociales sean plasmadas en una nueva constitución, si es que se da. Porque además puede ser que gane la posibilidad de instalar una constituyente, se haga una constitución y al final en el tercer proceso diga la población no queremos esa constitución y ahí queda todo, porque puede ser o premio o castigo para quien propuso la constituyente. Si es que el presidente después de, 90 días entre un proceso y el otro y 180 días entre el otro y el siguiente, estamos hablando de 9 meses, de un año. En un año, ¿cómo estará la popularidad del presidente? ¿Será un riesgo? Someter a votación para que después de tanto gasto la población diga no queremos esa constitución. Eso también hay que reflexionar porque puede pasar, Marco, eso puede pasar. Correcto. Eso, mi estimado Marco. Muy bien, quiero agradecerte, ha sido un diálogo, tenemos algunas primicias, te agradezco por... No, gracias por compartir y me he sentido en confianza. Gracias. Y ahora siento en los zapatos míos lo que siente un entrevistado cuando contesta las preguntas que yo las hago. ¿Así? Entonces vas a ser más fresco, más condescendiente, más tranquilo. Mucho más fresco. Gracias, Marco. Y eso que no fui como Wilson Moposita en sus buenos tiempos y ahora también. Así es que muchas gracias, Wilson. Yo quiero agradecer. Bueno, hay que seguir como ecuatorianos apuntalando a que es un país democrático y libre. El pensamiento diverso no tiene que ser necesariamente hacernos de enemistad. Creo que hay que dar este tipo de mensajes, ¿no? Los que están a favor del gobierno está bien, pero entre todos debemos construir, o el que está en contra hay que estar. Hoy hay un conflicto, por ejemplo, en el tema con los pueblos indígenas. Creo que el diálogo desde toda perspectiva es lo mejor que se puede hacer, pero los procesos de desarrollo. Y todo esto tiene que colaborar para un mejor Ecuador. Así es que
nos veremos en un próximo programa de Sin Filtros con Marco. Muchas gracias por sintonizar. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Suscríbete en nuestras redes de Sin Filtros con Marco.